La Iglesia Bautista Betel te da la bienvenida. El que estés aquí no es una casualidad. Dios tiene un mensaje para ti. A pesar de la distancia, Cristo nos une. 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 Hermanos, que Dios les bendiga y que Dios guarde sus vidas, sus familias también. Y vamos en este día a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y este día quisiera que tuviéramos la lectura de la palabra de Dios en Hechos, capítulo número 16. Leímos hace un momento un pasaje de Filipenses, porque es precisamente en esta ciudad de Filipos, con los hermanos filipenses, donde se inicia esta iglesia que después Pablo manda en la epístola a los filipenses. Y vamos a ver dónde se inicia esta iglesia de los filipenses. Hechos capítulo 16, versículos del 11 al 18. Voy a darle lectura a este pasaje, Hechos 16, del 11 al 18, que dice de la siguiente manera. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somatracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de las puertas junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Padre Celestial, te damos gracias porque nos da la oportunidad de iniciar esta semana en tu casa de oración. Gracias, Padre, porque hemos alabado tu nombre, porque te hemos cantado, porque hemos orado. Y ahora, Padre, te rogamos que tu palabra nos dé la enseñanza que tú quieres. Que tu palabra quede en nuestro corazón, que no vuelva a ti vacía, sino que haga el trabajo que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros. Y Padre Celestial, te ruego tu bendición en la vida de cada uno de mis hermanos. Bendíceles grandemente, bendice sus familias. Concede, Señor, las peticiones de su corazón. Y Padre, da en todo momento, Señor, tu bendición. Si hay falta de salud, extiende tu mano sanadora. Si hay alguna necesidad, también que tu mano provea de lo necesario en cualquier aspecto. Que si hay algún problema, alguna situación adversa, Padre, que tú des también la solución, la fortaleza. Conforte, Señor, los corazones si están pasando por un momento de dolor. Te rogamos, Padre, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, tendremos para este año un programa de estudio en los sermones.
el mes de febrero vamos a iniciar con un estudio sobre la fe. Y así cada mes iremos teniendo un estudio, digamos, con el mismo tema durante todo el mes. Y pues esto para que estemos todos conscientes, conozcamos qué es lo que vamos a estudiar y podamos tener también alguna preparación previa en nuestros hogares. Y además, pues todo lo que tengamos en los cultos, como los himnos, estén encaminados con ese tema. Ya en unos días más, les decía, nuestro hermano Macías va a estar publicando tanto los temas de cada mes como de las demás actividades que tendremos. Y este domingo y el próximo tendremos todavía un estudio sobre la vida, el pasaje de Hechos, y ya después tomaremos esa serie de estudios. Hermanos, el domingo pasado estuvimos viendo en la palabra de Dios cómo el Señor, ante nuestras situaciones de problemas, de fracasos, de situaciones cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, cuando pensamos que no hay una solución o una alternativa en nuestra vida, y pensamos a veces que el Señor está alejado de nosotros o que no nos responde a lo que estamos pidiendo, el Señor a su tiempo siempre tiene para nosotros una nueva oportunidad para vivir y abre un nuevo camino para que vayamos adelante. Además nos da la capacidad de ser tolerantes ante las situaciones frustrantes de nuestra vida, como sucedió con el apóstol Pablo en aquella ocasión antes de ir a esta ciudad de Filipos. Y continuando con ese mismo estudio, con ese mismo tema, podemos ver ahora lo que sucede ya estando ellos en la ciudad de Filipos. Y hermanos, ese pasaje en donde vamos a ver brevemente la vida de dos personas, que van a ayudarnos a ver cuál es nuestra vida y que podemos identificarnos con alguna de ellas y que podemos entonces, por lo tanto, mejorar en nuestra vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. La primera persona que vamos a ver de esas dos, que tienen características completamente diferentes, radicalmente diferentes, que leímos hace un momento en la palabra de Dios, una de ellas es una persona que tiene una vida intachable, una de ellas que ha conservado durante toda su vida, durante su juventud, siendo ella una mujer joven, no era aproximadamente entre 30 años tenía, pero desde que es muy jovencita, ella siempre ha tenido una vida intachable, una vida recta, una vida ejemplar, como lo menciona la palabra de Dios. Y vamos a ver cuál es la necesidad de ella, cuál es lo que ella necesitaba cuando llega la palabra de Dios a su vida. Pero la otra persona que vamos a ver es una persona que está bajo el dominio del pecado, bajo el dominio de Satanás, y tienen características completamente diferentes. Ella también, según parece que desde muy joven, empezó a ver las cosas del oscurantismo y todos ellos, de tal manera que en un momento dado, el enemigo, Satanás, hace presa de ella y entonces usa a ella en engañar a las demás personas, en una serie de engaños que hace para las demás personas. Entonces, en estas dos personas, hermanos, vamos a ver en qué podemos sentirnos identificados y qué es lo que la palabra de Dios habla a nuestra vida, en lo que podemos mejorar de acuerdo a lo que el Señor enseña. Y lo primero que vemos, o el primer pensamiento, es una persona buena. Las personas buenas también necesitan a Cristo, necesitan al Señor Jesucristo. Y hermanos, les decía hace un momento que en el pasaje anterior vimos cómo el apóstol Pablo, Silas, Bernabé, y en este momento ya se agrega Lucas, el médico amado, tienen la intención de ir a la región de Asia. Y ese es su plan, ese es su proyecto. Ellos están pensando que irán a aquel lugar. Seguramente habían orado previamente y estaban seguros que el Señor les estaba mandando hacia allá. Pero cuando intentan ir, el Señor les detiene. Bruscamente detiene su partida y no les permite que vayan hacia aquella región. Entonces ellos piensan, bueno, vamos a otro lado. Y se dirigen a otra ciudad
y piensan que el Señor les está mandando. Es una ciudad grande. Piensan que entonces es para aquella región, hacen los planes y están dirigiéndose para allá, y otra vez el Señor los detiene y les dice, no, no es allá, tampoco es ese rumbo. Y es, pienso yo, uno de los momentos más desconcertantes para el apóstol Pablo, porque él piensa que va a hacer la labor de evangelismo, el predicar la palabra de Dios, y Dios le está deteniendo. Y puede haber un momento pensado, bueno, el Señor ya no quiere que le sirva. ¿Por qué me pone por qué me detiene de esa manera? ¿O por qué surgen estas situaciones? Y es una situación tal vez frustrante para el apóstol Pablo, de decir, bueno, está toda mi intención de predicar y Dios no me está permitiendo. Y en ese momento tal vez de incertidumbre, tal vez de tristeza, de no saber qué hacer, cuando la situación recrudece, es entonces cuando Dios le habla y le muestra cuál es el camino que Pablo debe ir, hacia dónde debe ir, y él le muestra que debe ir a una región llamada Macedonia. Es una región amplia, Macedonia. No es una región que está cerca, donde ellos están. Lo cercano era Asia, pero Macedonia tenían que caminar y que viajar bastante distancia. Pero inmediatamente que reciben la indicación de Dios que deben ir a Macedonia, inmediatamente salen. No se esperan a que les corroboren, no tienen ninguna duda. Saben que el Señor los está mandando para allá. Y les decía, hermanos, el domingo pasado, ¿qué sucede con la región de Asia? ¿Se quedan sin predicar? ¿Se quedan sin que les lleve la palabra de Dios? Claro que no. El Señor manda para allá al apóstol Juan, y el apóstol Juan predica toda aquella región, y después en Apocalipsis, si ustedes recuerdan, manda 7 cartas a las 7 iglesias que había formado en el Asia. No se queda sin predicar tampoco aquella región, pero Dios sabía a dónde iba a mandar a unos y a dónde iba a mandar a otros predicadores. Por eso el Señor, hermanos, a cada uno de nosotros nos ha dado algún don, alguna capacidad, para que ahí la desarrollemos. No todos podemos cantar, no todos podemos enseñar, no todos sabemos de música, pero los que el Señor ha llamado para enseñar, esa es la labor que deben hacer, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, a los que ha llamado a ser predicadores, a el don de servicios, etcétera. El Señor les da esa capacidad, y todos nosotros hemos recibido alguna capacidad de Dios. A veces no la hemos conocido, no la hemos descubrido, pero el Señor nos muestra a través de su palabra qué es lo que quiere que hagamos. Hermanos, los apóstoles, Pablo y los demás, inmediatamente se van de ahí de donde estaban a una ciudad llamada Troas, que es en la costa, y de ahí tienen que atravesar el mar para llegar rumbo a Macedonia, y se embarcan y van a una isla llamada Somatracia, y ahí llegan. No sé cuánto tiempo hacen el recorrido, pero ahí llegan de noche y tienen que pernoctar en aquella isla, y al otro día muy temprano salen otra vez, se embarcan para ir a la ciudad de Neápolis. Y hermanos, la impresión que me da en este pasaje es que Pablo está desesperado, que ya quiere llegar a Macedonia, y me da la impresión de que se levanta muy temprano en la madrugada y ya está esperando a ver a qué hora sale el barco para irse inmediatamente. Esa es la impresión que me da. Y finalmente de Neápolis tienen que recorrer a pie hasta la ciudad de Filipos, donde es la primera ciudad de la región de Macedonia, y llegan a la ciudad de Filipos. En Filipos, hermanos, había muy pocos judíos. Pablo siempre buscaba en alguna ciudad algún judío, alguien que tuviera la referencia, algún punto de apoyo, alguna familia, algunas personas que ya conocieran algo de la palabra de Dios, como los judíos ya conocían algo del Antiguo Testamento, y siempre busca a esas personas para apoyarse en ellos. Finalmente Pablo era un hombre, no era Dios, y buscaba el apoyo de algunas personas, el apoyo de alguna familia. Pero allí había muy pocos judíos. No había ni una sola sinagoga. Las sinagogas eran templos chicos donde se reunían
los judíos para adorar a Dios. Y para que se formara una sinagoga debería haber 10 varones, jefes de familia, para que se pudiera organizar una sinagoga. Y no había 10 varones judíos que pudieran organizar una sinagoga. Y entonces las mujeres, dice la palabra de Dios, judías, se congregaban en un lugar especial. Salían a congregarse. Y no dice que hubiera hombres, sí dice que eran mujeres las que iban a congregarse. Hermanos, desde el principio, las mujeres siempre han tenido un papel importante, tanto en el ministerio del Antiguo Testamento, en el ministerio del Señor Jesucristo y de toda la iglesia cristiana. Las mujeres siempre han sido un brazo fuerte en la iglesia. Nunca el Señor ha menospreciado la labor de las mujeres, sino al contrario, siempre ha apoyado y siempre ha dado oportunidad que las mujeres participen. Sobre todo en aquellos tiempos, en los tiempos del Antiguo Testamento y todavía en los tiempos del Señor Jesús, donde las mujeres eran relegadas, eran discriminadas, no se les permitía participar ni hablar. Incluso en Corinto, en la iglesia de Corinto, dan una indicación de que las mujeres no hablen, se callen en la iglesia. ¿Había una situación especial ahí? Por supuesto que sí, pero no es una enseñanza para todos, porque Dios siempre ha dado la oportunidad para que las mujeres participen en la obra del Señor. Hay unas encuestas que dicen que si el Evangelio llega a una familia por los niños, el porcentaje de que esa familia o que las familias que llega el Evangelio a los niños crean es poco, es un porcentaje bajo. Pero si son las mujeres, la esposa la que cree, el porcentaje es mucho más alto de que esa familia crea. Y si es el hombre, el porcentaje todavía es más alto. Pero si el porcentaje de los hombres es alto en las familias que creen, las mujeres, hermanos, han demostrado que la balanza se nivela por el trabajo, por la decisión y por la participación que tienen ellas. Por eso, hermanos, el Señor siempre ha dado la oportunidad a que las mujeres participen. Por eso, entre las personas que sirvieron al Señor, siempre hubo mujeres que estuvieron dispuestas a servir al Señor. Las mujeres en Filipos se congregaban, dice la palabra de Dios, para adorar a Dios. Tenían un lugar especial para adorar y no iban a decir los problemas que tenían con el esposo o los problemas que tenían con los hijos, iban a comentarlos ahí. No, iban a adorar a Dios, tenían un propósito bien específico, muy bien definido. Iban a alabar a Dios. Ellas conocían los salmos y por lo tanto cantaban salmos ahí. Tenían partes de la palabra de Dios y entonces meditaban en la palabra de Dios y oraban en ese lugar. Hermanos, todo esto era un culto de adoración a Dios que hacían las mujeres. Tenían la iniciativa. Y es cierto que Dios ha dejado en los hombres, en los varones, la responsabilidad del liderazgo. Y el liderazgo no quiere decir que mandan, quiere decir que ponen el ejemplo. Pero cuando los hombres no ponen el ejemplo, son las mujeres las que toman ese papel y son las que llevan adelante tanto la predicación como el servicio, el trabajo en las iglesias. Iban ahí y se reunían en un lugar fuera de la ciudad junto al río y ahí alababan a Dios. Ahí se congregaban a alabar a Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios está en Babilonia, que fueron deportados a Babilonia y están esclavizados en Babilonia y sirven como esclavos, pero tenían un día en que podían descansar y se iban a un río y ahí se sentaban y dice la Biblia que no adoraban a Dios. Iban ahí al río y empezaban a lamentar, empezaban a llorar, empezaban a decir, mira cómo estamos en esta condición de esclavitud porque desobedecimos a Dios, porque no hicimos la voluntad de Dios, mira cómo nos tienen. Y en el río ese de Babilonia lloraban,
Habían colgado las arpas, habían colgado los instrumentos musicales y no adoraban a Dios, precisamente porque estaban en esclavitud. Pero estas mujeres alababan a Dios, glorificaban a Dios, meditaban en su palabra, oraban en ese lugar. Tal vez tenía que ser en ese lugar fuera de la ciudad para que no la señalaran o para que no les interrumpieran en su culto. Y están ahí en ese lugar cuando Pablo y los que le acompañaban llegan para predicar el evangelio de la palabra de Dios ahí con ellas. Y ahí se predica, hermanos, el evangelio de la palabra de Dios. Las mujeres tenían, perdón, el conocimiento del Antiguo Testamento. Pero ahora Pablo lleva el conocimiento del Nuevo Testamento con la venida ya de nuestro Señor Jesucristo. Ya no esperar a Cristo. Pablo les lleva que Cristo ya está, que el evangelio ya está ahí y que pueden ellos conocer a Cristo en ese lugar. Hermanos, esto nos indica que todo lugar y en todo momento es apto para predicar la palabra de Dios. No solamente dentro del templo, no solamente en un lugar especial, sino en cualquier lugar se puede llevar la palabra de Dios, el evangelio, a cualquier persona que lo necesita. Y entonces, hermanos, ahí es donde Pablo y los discípulos, los demás, predican el evangelio. Dios ahí los quería. Dios quería que fueran a aquel lugar. Dios sabía de la necesidad de aquellas personas, de aquellas mujeres, de aquellas familias, y por eso los manda ahí. A veces nosotros, hermanos, no sé si a ustedes les haya pasado, que encontramos o que vemos a alguna persona, o alguna persona conocida incluso, salud, y sentimos un deseo de comentarle algo de la palabra de Dios. A veces es algún compañero de trabajo o alguna persona conocida, y sentimos el deseo de compartirle algún pasaje, de hablarle de la palabra de Dios, de mencionarle algo. Hermanos, es el Señor el que nos está llamando, porque no hay un lugar específico donde podamos predicar. Cualquier lugar y cualquier persona. Y cuando sintamos esa necesidad, compartamos, porque no sabemos qué problemas o qué necesidad pueda tener aquella persona. Compartamos la palabra de Dios. Una de las mujeres que se reunían ahí es una mujer llamada Lidia. Les decía, una mujer joven, un poquito más de 30 años parece que tenía. Y es la primer mujer o la primer persona que cree en el evangelio en toda Europa. Prácticamente ahí estaban llegando a Europa, y es la primer persona que recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y es la primer persona que se convierte al cristianismo de toda Europa. De ahí los discípulos irían a otros lugares, pero ella es la primera, Lidia, y ella era no era judía, era gentil, pero era prosélita del judaísmo, es decir, había aceptado la religión judía. Ella era de Teatira, un lugar llamado Teatira, pero vivía en Filipos, y era una mujer trabajadora, vendía púrpura, tenía un negocio, una empresa donde vendía púrpura. La púrpura era la pintura que se usaba para teñir la ropa. Entonces, posiblemente hacía la pintura o ella misma teñía la ropa y la vendía. No era una mujer que se hubiese quedado sin hacer nada, era emprendedora, salía adelante, tenía interés en hacer este trabajo. No dice que fuera casada, seguramente era soltera, pero tenía el interés de sostener su vida y a su familia que dependían de ella. Hermanos, ella es la primera que recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿qué es lo que sucede en ella? Y quisiera que pudiéramos ver la siguiente diapositiva, por favor. No. Bueno, pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Ahí está. Y la siguiente, por favor. Sí, dice la Biblia que ella alababa a Dios. Dice textualmente que esa mujer, en el pasaje que leímos, esa joven, alababa a Dios. Eso quiere decir que reconocía la grandeza de Dios.
Todavía no había recibido el Evangelio. Lo único que conocía era el Antiguo Testamento, pero ella alababa a Dios, reconocía la grandeza de Dios. Y seguramente, como todos los judíos enseñaban, a amar a Dios, que repitieran cada día: el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ahí estaba, hermanos, aquella mujer adorando a Dios, amaba a Dios y servía a Dios. Era una mujer íntegra, es decir, que no tenía una doble vida, que no tenía una forma de ser en un lugar y una forma de ser diferente en otro lugar, que era una vida estable, que tenía una sola forma de vida, que tenía una vida de santidad, es decir, alejada de toda práctica de pecado. Hermanos, una mujer joven siempre ha sido blanco de muchas personas, de muchos hombres, pero ella había mantenido una vida de rectitud, una vida de consagración intachable. Por eso, hermanos, cuando vemos la palabra de Dios, siempre nos habla dándonos ejemplo de cómo debe ser nuestra vida. Además, tenía una vida de santificación, es decir, que iba avanzando en el conocimiento, que iba creciendo, que no se quedó estancada solamente en lo que conoció, sino que crecía, avanzaba en el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el primer aspecto que tenía aquella joven. Lo segundo es que escuchó la palabra de Dios. Cuando Pablo entonces predicó, ella estuvo atenta a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, la gran importancia de leer, de conocer, de estudiar, de meditar, de escudriñar las Sagradas Escrituras, no es algo que podamos tener en menos, no es algo que podamos tener, que podamos pasar por alto, no es algo a lo que no le demos importancia. Siempre que escuchamos la palabra de Dios, Dios tiene un mensaje, tiene una enseñanza para la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia, no solamente adoraba a Dios, sino que estuvo atenta a lo que la palabra de Dios dice, al Evangelio. La importancia, hermanos, que nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras, la importancia que conozcamos la Biblia, la importancia que practiquemos la palabra de Dios, la importancia que compartamos con otras personas lo que la palabra de Dios nos enseña. Segundo aspecto que tuvo ella, pero hubo un aspecto más. Dice ahí que el Señor abrió su corazón. Algunas personas dicen que Dios hace en forma arbitraria y que dice a este salvo y a este no. Como si Dios fuera arbitrario. Dios es soberano, por supuesto que sí, pero siempre da un camino que debemos seguir. Ella adoraba a Dios primero. Segundo, estuvo dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Y tercero, entonces, Dios abrió el corazón de ella para que recibiera las Sagradas Escrituras, para que recibiera a Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, hermanos. Dice en Juan capítulo 16, que el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo: yo me voy, pero vendrá el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Dice, Él los convencerá de pecado. El Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Hermanos, es importante entonces que nosotros también pudiéramos ir dando estos pasos en nuestra vida. Consagrar nuestra vida a Dios en adoración, alabar a Dios, pero no solamente ahí, escudriñar, leer, meditar, compartir y vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces Dios vendrá con bendiciones. Podríamos pensar, bueno, aquella joven era consagrada, tenía una vida santa, tenía una vida intachable, era una vida íntegra. ¿Qué más necesitaba? Todos necesitamos de Cristo. Ella necesitaba también de Cristo. No solamente es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué hizo enseguida? Obedeció. Dice la palabra de Dios. No dice que inmediatamente,
pero dice que después obedeció y se bautizó. Obedeció al Señor. Siguiente paso entonces es obedecer al Señor. Si el Señor ya ha abierto nuestro corazón, ya hemos entendido, ya hemos recibido a Cristo, entonces obedezcámoslo. Ella lo hizo en el bautismo, pero el Señor, les decía, nos ha llamado a todos a algún trabajo, a algún ministerio. Obedezcamos en eso que el Señor nos está llamando. Obedezcamos al Señor. Hagamos la voluntad del Señor. Y un aspecto más que quiero señalar aquí, que abrió su casa. Los apóstoles pues estarían hospedados en alguna casa de huéspedes o algo así. Pero ella entonces les invitó a que se hospedaran en su casa. Abrió las puertas de su casa y ahí, en esa casa, se inició la primera iglesia cristiana en la ciudad de Filipos. La primera iglesia de toda Europa se inició en la casa de aquella joven. De ahí se agregaron otros, como la que vamos a ver enseguida. Después el carcelero de Filipos y su familia, y después muchos más. ¿Recuerdan el pasaje que leímos de Filipenses? Cuando el apóstol Pablo manda aquella carta a los filipenses, y se le ha llamado a la carta de los filipenses la epístola de la bendición, porque Dios estaba bendiciendo, la epístola del gozo, porque Dios manifestaba su bendición en aquella casa de Filipos. Y aquí es donde se inicia. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a abrir las casas, nuestros hogares, para que se inicie ahí la predicación de la palabra de Dios? Para que ahí vengan nuestros familiares, o nuestros amigos, o nuestros compañeros, o nuestros vecinos, no a platicar de otras cosas, sino a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, como lo hizo esta joven llamada Lidia, que Dios le permitió dar todos estos pasos para que se iniciara ahí la iglesia de Filipos en su propia casa. Hermanos, decía pues que es una joven, una mujer que ha vivido una vida intachable y que Dios la escoge para que ahí se inicie la iglesia de la ciudad de Filipos. Hermanos, muchos de nosotros que hemos nacido en hogares cristianos y que no hemos andado en situaciones de pecados escandalosos. Y yo recuerdo que cuando era joven, escuchaba algún testimonio de alguna persona que decía que había vivido alejado y que había cometido muchas fechorías y muchas cosas malas. Y luego se arrepentía y Dios le había perdonado y ahora era parte de la iglesia. Y yo decía, ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? Si yo no tuve una vida como esa persona, que en borracheras y, cosas de pecados sexuales y todas esas cosas. Y yo decía, pues yo no he tenido una vida así, ¿de qué tengo que arrepentirme? Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, no hay uno que sea justo, no hay uno que merezca la salvación, no hay uno que gane la vida eterna. Entonces, por cuanto todos pecamos, el Señor manifestó su amor y su gracia viniendo a morir por nosotros para salvarnos. Aún las personas más buenas, aún las personas más intachables necesitan de Cristo, necesitan de la salvación de Cristo, porque nadie se puede salvar a sí mismo, porque nadie es tan bueno para llegar al cielo. Por eso el Señor mostró en el Antiguo Testamento la ley. Está la ley y dijo, quien quiera cumplir la ley, adelante. Y no hubo una sola persona que pudiera cumplir la ley, porque cumplía un aspecto pero fallaba en otro. Y cumplía ese, pero luego había otra falla, porque todos no somos perfectos, todos cometemos errores, todos fallamos. Por eso necesitamos todos de la salvación, del amor de Cristo. Recuerdan en el ministerio del Señor Jesucristo, un maestro de la ley, un hombre también reconocido por su vida diáfana durante toda su vida, un hombre ya mayor.
vino a ver al Señor Jesús y el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Pero si era un hombre bueno, pero necesitaba a Cristo. No basta con ser buenos, necesitamos a Cristo. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado, feliz, bendecido el hombre que no anduvo en camino de pecadores. El hombre que no peca, la persona que no peca, es bendecida. Tomemos el ejemplo ahora de esta joven llamada Lidia. Y sigamos también estos pasos en la vida nuestra para obedecer al Señor. Y quiero pasar al siguiente pensamiento, hermanos. Que las personas malas también necesitan a Cristo. Pablo ahí en la ciudad de Filipo está yendo a la oración continuamente, a reunirse con las personas que se reunían allí en la oración. Y dice la Biblia que continuamente sale al encuentro de él a interceptarlo una joven que está bajo la posesión diabólica, bajo la posesión satánica, y que es utilizada para adivinar. Y cuando van a reunirse, ella sale y los intercepta y empieza a decirles cosas. Y pensaba yo, a veces cuando venimos al templo no falta que se nos atraviese, no falta qué situación tengamos, no falta que se nos hace tarde, no falta a veces que no encontramos el medio para venir aquí. Pero siempre el Señor dará una solución. Siempre el Señor nos permitirá continuar adelante. Esta joven, hermanos, interpretaba o adivinaba a lo que las personas le preguntaban. Y por supuesto que tenía unos dueños. Ella no era libre ni siquiera de su cuerpo físico. Pertenecía a unas personas que la utilizaban para que adivinara, y ellos ganaban o ellos cobraban mucho dinero. Ni siquiera le daban a ella lo que ella supuestamente adivinaba. Siempre, hermanos, el enemigo tratará de engañarnos. Siempre el enemigo tratará de poner cosas atractivas, agradables, llamativas a nuestra vida, a nuestra vista, para tratar de engañarnos. Como es el caso de ella, de esa mujer, de esa joven. También era una joven que decía que ella podía ver el futuro, adivinar el futuro. Y muchas personas venían a preguntarle, o venían con esa inquietud, preguntarle qué va a hacer de mí. Y hermanos, ¿cómo sabían que les estaba diciendo la verdad? ¿Cómo sabían si al otro día iban a tener lo que ella les estaba diciendo? ¿Cómo sabían que les iba a ir de tal manera? Era un engaño solamente. Y es un engaño hoy en día. Muchas personas, hermanos, que se dedican a leer pues las cartas, el café y no sé qué tantas cosas más, que solamente engañan a las personas. El tarot y no sé qué más cosas, que solamente engañan a las personas. La palabra de Dios nos enseña en Isaías 44 que el único que sabe el futuro nuestro es Dios. El único que conoce qué va a ser de nuestra vida es Dios. El único que sabe cuándo vamos a partir de este mundo es Dios. Es el único, porque Él es el creador, porque Él es el que nos da la vida, porque Él es el que nos bendice. Entonces todo aquello que hacían aquellas personas utilizando a aquella joven era mentira, era engaño, eran falsedades. Hay un caso en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de un rey llamado Ezequías, que tenía una enfermedad y que mandó Dios al profeta Isaías y le dijo: vas a morir, arregla todo lo que tengas que arreglar porque ya ha llegado tu hora de morir. Y Ezequías entonces se hinca, ora y le pide a Dios que todavía no le quite la vida. Y Isaías, antes de que saliera del palacio de ese rey, Dios le dice: regrésate y dile que le concedo 15 años más, porque Él me ha pedido, porque Él ha orado y me ha pedido que le conceda más años de vida. Dile que le concedo 15 años más de vida.
y se regresa a Isaías y le dice, Dios me dice que no vas a morir de esa enfermedad. Dios te va a sanar y te concede 15 años más de vida. Y podríamos decir, 15 años más de vida, a lo mejor es poquito, pero si tenía 70, 15 años más, o si tenía 75, o si tenía 80, ya era un hombre grande. Es significativo la bendición de Dios, porque Él conoce el futuro, Dios conoce el futuro y sabe cuántos años más nos va a prolongar la vida. Y el Señor dice en su palabra que es una bendición que podamos vivir lo que el Señor nos permite. Hermanos, aquella joven lo que decía, o lo que les hablaba cuando interceptaba al apóstol Pablo, decía, estos hombres son siervos de Dios que vienen a anunciarles el camino de salvación. Imagínense una persona poseída por Satanás que está dando este mensaje y está hablando esto. Y hermanos, en el tiempo del Señor Jesús, los endemoniados también venían y le decían, reconocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que has venido al mundo a salvar. Pero ni Pablo ni Cristo aceptaron este testimonio, ni lo aprovecharon tampoco, este testimonio. La palabra de Dios nos enseña que a veces los demonios pueden dar alguna enseñanza, engañando a las personas, diciendo que es de parte de Dios. Y saben que la mayoría de las personas que dedican a la brujería dicen que lo hacen en el nombre de Cristo. Y saben que muchos grupos así satánicos dicen que lo hacen en Cristo para engañar a las personas solamente. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vamos a probar los espíritus? ¿O cómo vamos a ver si lo que alguien nos está hablando es la verdad? Pues conociendo la Biblia, sabiendo lo que dice la palabra de Dios. Y entonces podemos reconocer si alguien nos está diciendo algo que no está dentro de la palabra de Dios. Podemos reconocerlo. Además, el Señor ha dejado un don, que es el don de discernimiento de espíritus, que podemos identificar cuando alguien nos está hablando algo que creamos que es de la palabra de Dios, pero que es solamente un engaño. Esa persona hablaba así. Y veamos cómo los demonios, hermanos, admiten más la verdad que muchas personas. Los demonios, dice la palabra de Dios, que creen y tiemblan, ahí en Santiago capítulo 2, versículo 8. Esta era la situación que vivía aquella joven, poseída por el diablo, esclavizada a unos hombres que la usaban solamente para ganancias propias. No tenía ella voluntad propia, no podía tomar decisiones, estaba esclavizada completamente, no tenía libertad, solamente hacía lo que le decían que hiciera. ¿Qué no harían aquellos malvados de esa joven? Pero ahí está el Señor Jesucristo, que llega a la vida de aquella joven, guiada por Cristo con los apóstoles, y el único que puede liberar a las personas de la esclavitud es Cristo Jesús. El único que puede darnos salvación es Cristo Jesús. El único que reconcilia con Dios es Cristo Jesús. Y por eso utiliza al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo no dice, yo que soy Pablo, dice, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y ni siquiera le habla a la joven, le habla al espíritu inmundo y le dice, te ordeno que salgas de aquella. Y dice la palabra de Dios que en ese mismo momento el espíritu obedece y deja de inmediato a aquella joven.
Y es completamente una persona diferente, cambiada, rescatada de las garras del enemigo, ahora con una nueva vida. Y por eso les decía que seguramente ella fue una de las que se agregan a la iglesia que se inicia en la casa de Lidia, de la ciudad de Filipos. Es una persona diferente. Por supuesto que sus amos se enojan porque ya no pueden utilizarla y no tienen ganancias para ellos, y se molestan con el apóstol Pablo. Pero aquella joven deja el pasado, no vuelve a adivinar, no vuelve a ser perseguida por Satanás, no vuelve a servir a aquellos que la tenían esclavizada, deja completamente el pasado, completamente el pasado, y tiene ahora una nueva vida. Hermanos, hemos sido llamados por el Señor para tener vidas nuevas, para dejar todo lo pecaminoso, todo lo malo en el pasado. Y a veces hay algunas cosas de nuestra vida que no queremos o que no podemos quitar de nuestra vida. El único que puede quitar eso que nosotros no podemos quitar es Cristo Jesús. Es el único que puede darnos libertad y que puede darnos la reconciliación y la vida eterna. El único que puede darnos una vida de santidad. Necesitamos a Cristo, aunque ya seamos salvos, aunque ya estemos en el camino del Señor, necesitamos la ayuda de Cristo para poder tener vidas de santidad. Y termino, hermanos, con este comentario. En el Antiguo Testamento, cuando Dios habló a Moisés y le dijo que construyera algunas ciudades a las que se les llamaba, a las que Dios les llamó la ciudad del refugio, y que las colocara a lo largo del territorio de Israel. Y esas ciudades del refugio eran para alguna persona que hubiese matado accidentalmente a otra persona. Y puso el ejemplo del Señor: si alguien está cortando una rama con su hacha, la rama de un árbol, y el cabo de la hacha se quiebra y sale el metal y le golpea a alguien y esa persona muere, es un accidente. Pero entonces en la ley de los judíos decía que quien mataba a alguna persona tenía que morir, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces aquellas ciudades eran para que si una persona había matado a alguien accidentalmente, tenía que ir corriendo a refugiarse a esa ciudad, porque algún familiar del muerto, al que se le llamaba, se me fue el nombre, el perseguidor de la sangre, algo así, que tenía que ser un familiar consanguíneo, tenía el derecho de cobrar venganza y de matar al que había matado accidentalmente a un familiar. Pero si esa persona corría, se iba inmediatamente y se refugiaba en aquella ciudad, en alguna de esas ciudades, las ciudades del refugio, ahí ya nadie podía hacerle nada. Estaba protegido por la ciudad. Y hermanos, veamos cómo desde el Antiguo Testamento, aún en las ciudades del refugio, están señalando a Cristo Jesús. Esa ciudad del refugio está mostrando lo que Cristo Jesús hace en nuestra vida. Cuando venimos a Él, cuando le recibimos, cuando entramos en el refugio de Cristo Jesús. Ya no estamos expuestos al enemigo, a que nos mate el enemigo, a la muerte espiritual, a la muerte eterna, sino hemos sido rescatados por Cristo Jesús en una ciudad, en su presencia, no en una ciudad física, sino en el amor de Cristo, en la ciudad del refugio. Y quien entraba a esa ciudad podía vivir hasta ahí en esa ciudad, hasta que el sumo sacerdote muriera. Podía entonces salir de aquella ciudad, regresar a su familia, pero ya nadie podía hacerle nada. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Y quién murió por nosotros para que tuviésemos vida eterna y para que tuviésemos libertad? Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él murió, entregó su vida, pero resucitó y vive por la eternidad, para que tengamos libertad, para que no estemos esclavizados. Los que llegaban a la ciudad del refugio se quedaban ahí y no salían ni entraban, porque si salían morían.
Cuando hemos creído en Cristo y hemos recibido a Cristo, entonces no podemos estar saliendo del amor, de la misericordia de Cristo, de la dirección de Cristo. No podemos estar yendo y viniendo. Tenemos que permanecer siempre en el camino del Señor, en el camino que el Señor nos indica en su palabra, sirviéndole y obedeciéndole en todo momento, entregando nuestra vida a Él, consagrando nuestra vida a Él. Hermanos, solamente en el Señor Jesucristo podemos tener el refugio, tener la paz, tener la santidad y tener la vida eterna. Por eso vengamos al Señor en todo momento, en todas las circunstancias de nuestra vida. No nos vayamos de Él, no nos alejemos de Él. Y termino, hermanos, con la conclusión, pensando que si alguien de las personas que nos ven a distancia no ha creído, no ha recibido a Cristo, hoy el Señor le está llamando a que reciba a ese Cristo que salva, que da la vida eterna. Invítelo a su vida, recíbalo en su corazón, recíbalo en su vida. Como dice Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y para todos nosotros, de las personas que conozco, ¿quién necesita a Cristo? Tal vez familiares, tal vez amistades, tal vez compañeros de escuela, de trabajo. ¿Quién necesita a Cristo? Todos necesitamos a Cristo. Y Dios nos da la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ellos, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Quiero leer, hermanos, en la palabra de Dios la bendición sacerdotal y vamos a orar y leeré luego la palabra de Dios y así terminaremos nuestro culto. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos este día para estudiar tu palabra, para alabarte, para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella habla a nuestro corazón y nos muestra lo que tú quieres que hagamos. Te rogamos que no solamente sea un momento, sino que sea una decisión firme en la vida nuestra, en todos los momentos de nuestra vida. Padre Celestial, ruego tu bendición abundante en la vida de mis hermanos, en la vida de sus familias. Bendíceles grandemente, bendíceles abundantemente en todos los aspectos, pero sobre todo en el aspecto espiritual. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.